Primero, buenos días para todos y todas. Y sí, así es. Hoy es nuestra primera sesión ordinaria, si bien vamos a comenzar Sí. con una sesión especial de lo que va a ser este año legislativo 2024. Y como decías, en una función diferente tal vez a la que veníamos teniendo hoy como oposición, pero yo soy una convencida que en realidad la función para la que estamos sigue siendo la misma, que es defender los derechos de nuestro pueblo y obviamente ser la voz del pueblo en las necesidades que tiene para poder transformarlas en normativas útiles, que realmente abran las puertas al acceso a los derechos que se estén necesitando, ¿no? Bien, ¿cómo tomaste el discurso del gobernador en la semana pasada cuando dio el inicio, que hizo un análisis muy crítico de cómo quedó el Estado chaqueño después de la gestión de Capitanich? Eh, la apertura del año legislativo, con la apertura del discurso del gobernador, está instituida por Constitución. Claro. En nuestra Constitución provincial, en el artículo 141, inciso 5, establece qué es lo que se debe hacer. Así que dentro de lo establecido está justamente un informe de la situación de la administración pública. También se establece que se hable sobre las acciones que se llevaron adelante para paliar situaciones de emergencia o de necesidades, como también que se establezcan las acciones que se llevarán adelante en el plan estratégico de gobierno. Obviamente esto dicho con las palabras de una legisladora, no textual de lo que dice, ¿no?, el artículo 151, pero esta es la interpretación. Y hemos asistido a un discurso al que creo que nos tiene acostumbrado, que tiene que ver con las denuncias y maximizado y por ahí buscando la condena social sin antes tener tal vez un juicio realizado en base a las pruebas que se presenten. Y acá quiero aclarar algo. Es necesario hacer esta evaluación de la situación de la administración pública y obviamente todo lo que esté mal tiene que ser denunciado y tiene que haber justicia al respecto. Todos los que hemos estado ocupando cargos públicos, en mi caso fui la ministra de Salud en época de pandemia hasta julio del 2021, teníamos la enorme responsabilidad de gerenciar los recursos del pueblo. Y obviamente que eso debe ser sometido a una evaluación y en el caso de que hayan errores, que pueden ser errores o negligencias, esto no significa que se hayan cometido con la voluntad de dañar, Claro. tienen que ser evaluados y tiene que haber la sanción que corresponde a una negligencia en el caso de que las hubiera. Y obviamente, si han habido actos de corrupción, tienen que ser denunciados y tener la justicia que corresponde, porque estamos hablando de que trabajamos para el pueblo. O sea que no me aparto de eso, pero creo que hay un excesivo ensañamiento en lo discursivo en materia de denuncias mediáticas, semanales, a las que ya creo que el pueblo se ha acostumbrado y hoy también molesta, porque en realidad el gobierno debe gobernar y debe llevar adelante acciones que lleven la solución a lo que la gente está esperando y para lo que se votó y obviamente lo que se prometió. Entonces, claro, me paro en materia de salud y en materia de salud fueron muchas las promesas electorales que hoy vemos que no tienen respuesta, pero a ver, no solo falta la respuesta, sino también falta la explicación del plan de acción que se va a llevar en materia sanitaria. Eso le iba a preguntar, porque usted fue ministra, Así es. es médica de profesión en el sistema público desde hace muchísimo tiempo, conoce algo del tema. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, cuando recibían las vacunas en el ejército, que se recibían de forma semanal, estaba allí como en la etapa más crítica de lo que fue la pandemia. ¿Cómo ve el tratamiento hoy de algo parecido en torno a lo que es el dengue, ¿no?, con gran cantidad de contagiados en esta parte del país, teniendo en cuenta que hay otras provincias como Misiones que empezó a vacunar, se hizo cargo de la compra de las vacunas, Corrientes lo va a hacer también? ¿Cómo ve el tratamiento del Estado chaqueño con la temática del dengue? Bueno, con muchísima preocupación, y ahí va un poco lo que te decía recién. No hay un plan estratégico ni comentado a la población, ni tampoco en acciones. La transparencia que por ahí se habla muchísimo en el discurso falta a la hora de accionar, porque, por ejemplo, desconocemos
cuáles son los números reales en materia de contagios, de internados, de fallecidos. Hemos escuchado al ministro en varias oportunidades, en notas de prensa que le han hecho, en donde refiere que no tiene los números, que los números de fallecidos en realidad no se sabe cuántos son, y eso nos da el parámetro de que no se sabe dónde se está parado en materia sanitaria, cuando en realidad debieran conocerse esos números, porque sobre esos números se deben diseñar las estrategias necesarias para poder llevar adelante, no solo desde el Ministerio de Salud, sino este es un problema que abarca a todos los sectores, un problema de abordaje integral. Hay que sumar a los municipios, hay que sumar a los diferentes efectores, las escuelas, por ejemplo, a la comunidad misma, pero si no tenemos una base de conocimiento de cuál es el diagnóstico de la situación actual en materia epidemiológica, y si lo tenemos, no se está comunicando, por ende, la gente está desconociendo esta realidad, y a su vez podemos ver que lo poco que se comunica con discrepancia entre los valores que ofrece la provincia y los valores que ofrece la nación. Esto genera mayor inseguridad. Y dentro de lo que es la gestión sanitaria, la planificación estratégica, hay un objetivo fundamental que ustedes son gran parte de herramienta de cumplir ese objetivo, que tiene que ver con la comunicación. El Estado como comunicador, como consejero, es el Estado que llega sin que yo tenga que poner una norma de obligación, sino que a través de la explicación de por qué debes hacer esto y llegar a la gente de la manera que se debe llegar, podemos sumar a diferentes actores para la prevención, pero también para la atención oportuna, el diagnóstico y la atención oportuna de los casos de las personas que hoy están transitando la enfermedad, y que lamentablemente muchas se complican porque no llegan a tiempo al acceso al servicio de salud, porque no tienen un diagnóstico o porque desconocen que el dengue se puede complicar en cualquier momento del estadio de la enfermedad, pero específicamente entre el 8º y el 9º día de haber comenzado con los síntomas, y que las complicaciones pueden terminar en la muerte. Hoy nosotros no podemos decir que una persona que ha fallecido por dengue ha fallecido porque decidió no consultar. Hemos tenido un caso tristísimo en la provincia en donde lo que se dijo discursivamente es que esta persona había fallecido porque, bueno, no había querido ir a hacerse atender. ¿Será que esta persona tenía el conocimiento de que si no se atendía podía morir? ¿Será que nosotros, como Estado, más allá de que yo no esté en el Ejecutivo, hemos comunicado el riesgo que tenía y esa persona realmente accedió al derecho a la salud y decidió no asistir? A mí me quedan las dudas. Y es allí donde, cuando ves en el número de fallecidos que tiene la provincia del Chaco por dengue, la provincia del Chaco tiene 19 fallecidos comunicados por un boletín provincial epidemiológico que no llega a todos los sectores y que no es de público acceso. En el número total de enfermos, esto nos da una proporción de un fallecimiento cada 705 contagiados, mientras que en la media nacional se está dando un fallecimiento cada 1.450 casos de enfermedad. Se habla de que entonces en Chaco, se vive en Chaco con un riesgo de morir por dengue 2 veces mayor que lo que sucede en el resto del país. ¿Y por qué es esto? Por todo lo que te mencionaba anteriormente, porque no hay una comunicación que cuide, porque no hay un real conocimiento de la situación actual, porque el acceso a la salud en los efectores hay innumerables barreras. Una es la falta de reactivos para hacer diagnósticos, porque se llega tardíamente, porque no hay un equipo de seguimiento como lo había en épocas de COVID, donde te llamaban por teléfono, donde se preguntaba cómo seguía ese paciente, donde se iba a la casa y se asistía en el caso de que la persona se descompense. No hay un sector en el hospital donde se pueda asistir y darle continuidad a la atención hospital y efectores en relación a aquellos pacientes que requieren internación con medidas específicas. Tranquilamente el hospital modular podría cumplir esa función. Entonces, acá falta un plan estratégico de mitigación.
Cuando asumimos en el 2019, recuerdo, enero, febrero, habíamos presentado nuestro plan estratégico sanitario, el plan de gobierno, pero también tuvimos un plan estratégico para COVID, un plan estratégico para la ampliación en internación, cuando llegamos a tener 380 pacientes internados por COVID. También tuvimos un plan estratégico para la campaña de vacunación, como decías, campaña de vacunación que hoy, en materia de dengue, con una vacuna ampliamente estudiada, porque la vacuna que dengue se ha estudiado por 10 años, segura, Claro. con autorización por la ANMAT, accesible para cualquiera, pero muchas veces inaccesible por el costo. No tenemos un Estado que nos cuide y que nos acerque ese bien para la salud de una manera pública y gratuita. Y desconocemos si realmente se están llevando adelante las gestiones para conseguirlo. O sea, creo que la situación es grave, es apremiante, y sobre todo hay que tener en cuenta que esto va a tener continuidad en el tiempo, que el dengue no se va a terminar hoy, mañana o dentro de un mes, que por las condiciones climáticas hoy estamos propensos a que tengamos un nuevo pico y que probablemente todo el año tengamos que combatir esta enfermedad. Así que creo que hoy lo que urge es un plan sanitario en materia de mitigación, la comunicación de ese plan sanitario, la comunicación frecuente, clara y fidedigna de qué es lo que está pasando en materia de dengue, contagios, internación, localidades, cómo se está trabajando con los municipios, con los diferentes sectores, y por supuesto la batalla que hay que dar es la de conseguir la vacuna y acercarla a la población chaqueña.